El objetivo de este trabajo es promover el pensamiento crítico de las personas a través del análisis de contenido. El capítulo de hoy es la instalación de ideas al margen del conocimiento científico. La gente que sabe poco de algún tema suele adoptar la opinión de la mayoría, ya sea por comodidad o sumisión. De esta manera, las personas terminan repitiendo lo que algunos filósofos, científicos, pensadores o líderes de opinión sostienen. Con el fin de no asumir como cierta una afirmación que no está probada, es necesario cuestionar lo que se nos dice a partir de los fenómenos que observamos de la realidad y mediante los datos que nos aporta el conocimiento científico. El ejemplo que hemos elegido es una entrevista del biólogo chileno Humberto Maturana en la radio La Clave. En la ocasión, el biólogo chileno dijo: si miramos la naturaleza humana, miramos los niños pequeños, están dispuestos a compartir. Se preocupan del bienestar del hermano o la hermana, de participar en el hogar, ayudar. La naturaleza humana no es el ser mejor que otro, es convivir con otros en el bienestar. Bueno, esas son las teorías que tiene cada uno al respecto. Lo que yo estoy diciendo no es una teoría, es una observación. La afirmación de Maturana sobre la naturaleza humana refleja su modo de pensar la realidad, es decir, él tiene una visión idealista del mundo. Para comprender mejor la estructura de su pensamiento, definamos qué es el idealismo. La Real Academia Española dice: primera definición, sistema filosófico que considera la idea como principio del ser y del conocer. Algunos famosos exponentes de esta visión son Platón, Kant y Hegel. Segunda definición, tendencia a considerar el mundo y la vida con unos modelos de armonía y perfección ideal que no corresponden a la realidad. En la entrevista, Maturana no demuestra lo que afirma, tan solo se limita a dar un ejemplo de la vida cotidiana, responsabilizando además a las madres por enseñar mediante acciones concretas la actitud competitiva de los niños cuando dice: la mamá prepara un jugo y dice: niños, vengan, está listo el jugo. Llegan corriendo los niños y la mamá pregunta: ¿quién llegó primero? ¿Qué haces? ¿Quién llegó primero? Ese tiene todo el jugo. No tiene todo el jugo, o tiene más jugo, o tiene el primero que tiene jugo. Pero comprende que usted inmediatamente introduce con eso un elemento de competir. De esta manera, su discurso, lleno de optimismo, se asemeja al de Rousseau, quien afirma en su libro Emilio lo siguiente: todo está bien al salir de las manos del autor de la naturaleza, todo degenera en manos del hombre. El filósofo francés, desde una mirada en extremo idealista, nos dice en su libro que son las instituciones sociales las que deforman al individuo mediante el proceso de enseñanza, siendo las madres y nodrizas las primeras personas responsables de la educación de los infantes. Las afirmaciones de los líderes de opinión que emiten a través de los medios de comunicación tienen la facultad de instalar conceptos que la gente asume como verdaderos y, como en este caso, mantienen también idealizaciones que en nada contribuyen a la construcción de conocimiento por no tener una base científica. Vamos a presentar una serie de argumentos que sirven para contrastar lo dicho por Maturana. Jean Piaget, quien desarrolló una teoría sobre el desarrollo cognitivo de los niños, determinó que ellos, en la segunda etapa del desarrollo, denominada etapa preoperacional, que se inicia con la adopción del lenguaje articulado, poseen un mundo egocéntrico, puesto que son incapaces de situarse en el lugar del otro o ver puntos de vista diferentes, puesto que están en una etapa indiferenciada de su yo y el de los otros. De ahí su dificultad para mentir. Pero en realidad, el niño ya ha aprendido a simular antes de adquirir el lenguaje articulado, con el fin de manipular a otros, ya sean adultos u otros niños. Definición de la RAE para simular: es representar algo fingiendo o imitando lo que no es. El niño finge un llanto con el fin de atraer la atención de las personas que le rodean. El niño es capaz de simular llanto
puesto que ya ha aprendido que sus padres aparecen cuando llora por alguna incomodidad. De acuerdo con Piaget, a los niños les es difícil mentir, como lo hacen los adultos, esto es, diciendo una cosa por otra, pero sí son capaces de fingir dolores o estados de ánimo. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, nos dice que los infantes que están en proceso de desarrollar su ego, o sea, su yo como individuos singulares en la sociedad, son amorales, puesto que no poseen inhibiciones internas contra sus impulsos que buscan solo el placer. Los padres o cuidadores desempeñan el papel de represores de las conductas indeseables de sus hijos, tales como la agresividad y ciertas actividades o juegos sexuales. Estos personajes, que son fundamentales para la sobrevivencia de todo ser humano, son los vehículos portadores de los patrones morales y costumbres de una comunidad. Siguiendo con el discurso de Maturana, podemos afirmar que él habla de una observación de la realidad cargada de prejuicios. Para Hans-Jörg Gadamer, un prejuicio es un juicio previo. ¿De dónde provienen los prejuicios con que nos acercamos a la realidad? El individuo ha recibido una serie de informaciones en su educación y por lo tanto posee un conocimiento que le permite realizar juicios, muchos de los cuales no son más que prejuicios, en especial en relación a aspectos de la vida cotidiana y de los cuales le es casi imposible escapar. De este modo, el individuo va hacia el mundo a confirmar una visión que ya se le instaló mediante el proceso formativo, ya sea en el núcleo familiar o en la escuela. El individuo no es un receptor pasivo, pues participa del proceso en algún grado, porque acepta con mayor o menor docilidad dicho adoctrinamiento. Los prejuicios, como cualquier otra idea, no son innatos, sino son adquiridos. Se aceptan todas aquellas ideas que mejor y más cómodamente responden a las inquietudes personales, las cuales, a su vez, también tienen la función de disminuir la ansiedad ante lo desconocido. Maturana habla también desde el sentido común cuando nos dice lo que observa. El sentido común son conocimientos y creencias compartidos por una comunidad. Es la capacidad de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable. Más el sentido común es un pensamiento precientífico que no carece de lógica, pero que se va diluyendo en la medida en que ingresa el conocimiento verificable en la mente de personas y comunidades. Por ejemplo, se pensaba que las enfermedades estaban circulando en la sangre y por lo tanto aplicar sanguijuela o realizar una sangría para extraer sangre que contenía el mal también era lógico. Introducir un líquido a la sangre, una vacuna o un antibiótico, era lo que resultaba ilógico. Muestras de sentido común que adolecen de un error científico, hay una vasta cantidad de ejemplos disponibles para todos en Internet. Por lo anterior, sugerimos sustituir el sentido común por juicios en que esté involucrada una experiencia científica si el tema que se quiere saber es importante. Con el objetivo de explicar por qué afirmamos que Maturana tiene una visión idealista del mundo, vamos a mostrar qué es el idealismo y su opuesto, el realismo. El idealismo sustenta que los objetos solo tienen lugar en nuestra mente, es decir, son una construcción mental. En oposición a esta tesis se encuentran las posiciones realistas. La filosofía realista sostiene, en su forma extrema, que los objetos tienen existencia con independencia del observador. En una posición más moderada, se acepta la posibilidad de que el observador tenga ilusiones, alucinaciones y otros errores de la percepción. Para una gran cantidad de personas, la concepción del mundo desde una visión realista es menospreciada por ser una organización del pensamiento que se opone a la construcción de ilusiones y además porque les parece que no es generadora de belleza. Sin embargo, esto carece de sentido, puesto que la naturaleza es lo suficientemente hermosa como para no mirarla directamente tal como es. La mayoría de las frases que se encuentran en Internet, formuladas por personajes de renombre del mundo del arte, la ciencia, la literatura o la filosofía, versan sobre lo real, pero desde una mirada idealista, donde todo es posible. El realismo
no debe ser confundido con el materialismo, pues este sustenta solo la existencia de objetos materiales, postulado que trabajó Marx, que sin embargo cae en un idealismo respecto de la posibilidad de construir una realidad utópica. El realismo se caracteriza por asumir los hechos de la realidad tal como son, de acuerdo a lo que es y lo que hay. Se le critica por estar dominado de un pesimismo antropológico, por rechazar la existencia de una armonía de intereses y por orientar las acciones hacia una practicidad política, económica y social de acuerdo al presupuesto de que el sujeto es un ser individualista. El idealismo presenta un optimismo desmedido, respondiendo más a un deseo de que la realidad sea de una manera y no de lo que es. Por ello responde más al deber ser que al ser. El idealismo orienta las acciones hacia la construcción de una realidad que está por venir, pero que aún no existe. Otro tema que aborda Maturana en la entrevista es la competencia. Porque vivimos, por un lado, un presente cultural patriarcal que tiene su origen en una relación que se establece como una relación de discriminación, de dominación y sometimiento, en el cual el hombre es el centro, ¿no? Y la mujer está subordinada al hombre culturalmente, y cuando digo culturalmente, como modo de vivir. Y además, un modo de vivir en el cual enfatizamos la competencia, ¿no? Y el competir es un negarse recíproco. ¿Qué dice la RAE sobre el concepto de competencia? En la acepción de competir y no de competente, disputa o contienda entre dos o más personas sobre algo. Oposición o rivalidad entre dos o más personas que aspiran a obtener la misma cosa. Luego, el biólogo agrega: Maturana insiste en expresar sus puntos de vista, formulados como verdades desde una visión idealista. Sobre la competencia, veamos qué nos dice la economía, la ciencia de la elección. Que las necesidades son infinitas y los bienes escasos. Entonces se debe priorizar qué necesidades satisfacer. Además de que los seres humanos desde sus inicios han competido por la obtención de bienes que satisfagan sus necesidades básicas, existe en todo grupo humano la competencia entre sus miembros por conseguir una pareja con quien satisfacer las necesidades sexuales. Por otra parte, los oferentes compiten por vender sus productos de manera más eficiente, ya sea mejorando su calidad o bajando el precio, entre otras medidas posibles. Conclusiones. Los seres humanos en su infancia no son cooperadores, sino egocéntricos. La solidaridad, la empatía y la cooperación son conductas enseñadas, y las ideas que los sustentan no son innatas, sino que han sido desarrolladas por la cultura a través de los tiempos. La competencia es una conducta que ayuda a los seres humanos como organismos a la sobrevivencia. La competencia puede ser una conducta reforzada por las madres, pero no instalada por ellas. La sociedad, vía padres o cuidadores, reprimen, forman y educan a los niños para que adopten conductas que permitan la convivencia pacífica. No los deforman como postula Maturana y siglos antes Rousseau. El niño es incapaz de situarse en el lugar del otro, siendo este comportamiento natural en su edad, pues no involucra ninguna valorización moral. Ver el punto de vista del otro es una actitud enseñada por la comunidad donde vive, con el fin de mejorar la convivencia. La compleja civilización occidental se ha valido de una serie de herramientas que los ayudan en el proceso de reprimir los impulsos primarios de los seres humanos desde el nacimiento, como las sanciones y censuras directas de los padres, la introducción de ideas religiosas que castigan las conductas indeseables, o la figura del viejito pascuero que premia las conductas deseables. A través del análisis que hemos efectuado, se puede apreciar lo necesario que es demostrar afirmaciones sobre algún aspecto de la realidad y lo relevante que es hacer un ejercicio crítico, contrastando la información que se recibe con aportes provenientes del conocimiento científico y la observación de fenómenos. Esto es particularmente importante
cuando se trata de temas que no están en un nivel de apreciación subjetiva, como en el caso de las artes. La visión idealista no trabaja con datos reales, sino con entes ideales, conceptos creados que reflejan el deseo de la persona que los sustenta. Dejamos como frase final de la reflexión lo dicho por Ayn Rand, filósofa rusa nacionalizada norteamericana. Podemos evadir la realidad, pero no podemos evadir las consecuencias de evadir la realidad.